Buenos días. Tardes, ánimo. Hay una buena noticia de que no va a haber ninguna exposición, nada más vamos a contestar preguntas. Entonces, además tenemos que salir a gira, pero tenemos tiempo. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Buenos días, presidente. Lo saluda Carolina Millán de la agencia Bloomberg News. Quería preguntarle, en este sexenio, la relación con el sector privado en cuanto a la inversión pública ha atravesado diferentes fases y desde sus conversaciones con empresas individualmente, luego de las tensiones con empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, se han visto más adjudicaciones directas de proyecto. ¿Cómo compara esta forma de abordar la inversión en comparación con el proceso de licitaciones públicas? ¿Y opina usted que este es el camino a seguir a futuro? A ver, ¿es acerca de la relación con el sector privado? Sí. Sobre las licitaciones públicas en comparación a la adjudicación de proyectos. Bueno, ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problemas con las empresas. Acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todos se han apegado a la legalidad vigente. No ha habido empresas predilectas como era antes. Por ejemplo, en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol de España durante el sexenio de Calderón, van a ver que no solo fueron muchos, no se cumplió con la legalidad y abusaron. Es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país. Luego, con el licenciado Peña, tenía otra empresa extranjera favorita, OHL. Lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraban con costos elevados. En el gobierno nuestro no ha habido empresas predilectas. Si esa es tu pregunta. Hemos actuado con absoluta transparencia. Quería preguntarle también en cuanto a la deuda de Pemex. En el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, mire, antes de que llegáramos nosotros había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían
que existieran estas empresas públicas. Querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada, iban hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1.650.000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1.800.000. O sea, logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Si usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3.400.000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1.650.000, de 3.400.000 barriles a 1.650.000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción, o sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1.800.000 barriles. Y en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones, y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston, que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo 2 plantas coquizadoras
y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132,000 millones de dólares de deuda, y la deuda en el 24 de Pemex es de 99,000,4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32,9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos, y ahora ya está generando el 52%, y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas dos empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles, porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeros, son los empleados de los potentados del mundo, y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa los empleados o dependientes, gerentes. Hay una palabra que se usa mucho de los gerentes, CEO. A veces los CEOs son más ideologizados, ¿no?, que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí. Que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero
también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar. ¿Y entonces recomendaría continuar con las aportaciones así como se hizo? Claro, eso es lo mejor para la nación, es bueno para México. Desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente, y contratan incluso a políticos, expresidentes. Aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola, de España. Y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos donde tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no solo gobiernos, políticos de derecha, escogen también a políticos progres buena ondita, en España y en todos lados. Eso suele pasar. Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Así era antes. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa pues conoce de nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos, de nación. Y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva. Y la presidenta electa también que se sepa, para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos. Millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz. Ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó
a que acumularan más capital los empresarios en México. Nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía, creo que 50,000 millones de dólares cuando inició nuestro gobierno, y ahora ya llegó a 100,000 millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien, y le ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces, quiere decir que el modelo económico, la política económica, es buena, funciona. Imagine, hablando de macroeconomía, lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación, o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso? Si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación. Engañaban para diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas, y que profundicen más, porque es interesante. Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Presidente, ya para finalizar, le quería preguntar por una de las estrategias de su sexenio para aumentar la recaudación tributaria fue justamente acercarse a empresas grandes para recolectar impuestos que se debían. Tanto usted como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han hablado de que no sería necesaria una reforma tributaria en el corto plazo. ¿Prevé que esta estrategia sea suficiente para cubrir los proyectos? Y sobre todo, si se descarta una reforma fiscal, ¿hay algún impuesto en específico que usted cree que el próximo gobierno debería analizar para aumentar la recaudación? Muchas gracias. Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga
una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros, por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan. Le voy a mostrar una gráfica de cómo hemos aumentado la recaudación sin necesidad de cobrar más impuestos o crear nuevos impuestos. A ver si tenemos la gráfica sobre recaudación por año. Hay una que es desde el 18 a la fecha y la tendencia es que va a seguir habiendo buena recaudación. A ver si tenemos la tabla. En mi libro hay una tablita hasta el 2023. Y vamos a poner también la recaudación hasta ayer. Esa la tenemos porque es un dato que reviso diariamente. Esta es la de ayer. Pero a ver si buscan la anual. Esto es hasta ayer. En tributarios, los impuestos o contribuciones, el año pasado, a esta fecha, 19 de septiembre, la recaudación era de 3.300.000.000 y ahora 3.652.000. Son 351.778 pesos más. En términos reales, descontando inflación, son 5.6 de incremento. Si incluyéramos inflación, sería 10% de incremento. Esto, si consideramos el total de los ingresos, de 3.817 a 433, 215.000 millones, 0.8 de incremento. Esto, si revisan, va acorde con la autorización del Congreso para este año en la Ley de Ingresos. Esto es lo que se estimó y esto es lo que llevamos. O sea, no tenemos faltante, no tenemos déficit
y ahora a ver si vemos cómo vamos. Aquí está. Esto es lo que se recaudó en el 18, 2 billones, ya en el 19, 2.200.000, en el 20, 2.262.000. Aquí es donde nos afectó la pandemia y nos hablaban de que no íbamos a recaudar, decían los que querían que declaráramos una tregua en el pago de impuestos a los grandes contribuyentes, y es la anécdota esa que les he comentado, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial me dijo que si no aceptaba la tregua, de todas maneras no íbamos a recaudar nada por la crisis. Y fíjense que sí. Ya este es 21, ya empezamos a mejorar. Aquí ya mejor. 23, mucho mejor. Y esto es lo que va hasta el 24, o la proyección. De enero a agosto del 2024, los ingresos tributarios alcanzaron 3.338.000.000.000 de pesos, es decir, 342.000 millones más que lo observado en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento en términos reales del 6.3%. Realmente lo muy importante, significativo, fue 19-20 por la pandemia. ¿Cómo logramos mantener incrementos en la recaudación? Nos ayudó mucho el que se reformó el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos, los privilegios que tenían unos cuantos. Entonces, por eso consideramos que no es necesaria una reforma fiscal, no hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos. Antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos. Y eso estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal, reforma fiscal. Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra. Pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se faje los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados.
Esa es la fórmula. Porque si no, no se sale adelante. No se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría. Pero ese es. Tani, como presidente, causerenio a pie de página, de gato anda yuna, anda namacuanda naño coyo. Buenos días, señor presidente, causerenio de pie de página. Le voy a hacer una pregunta sobre la reforma constitucional en materia de los pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué se tardó tanto la discusión de esta reforma en el Congreso para que después todos los diputados se pusieran de acuerdo y lo votaran por unanimidad? ¿Qué impedía de que esta reforma se pudiera votar y que ahora se pueda enviar al Senado y estemos en espera de que se pueda publicar? Pues tiene que ver con varias cosas. Primero, que querían estar convencidos, ¿no?, de que lo que se estaba proponiendo era justo y que no significaba afectar a terceros. Y hay muchos deseos de participación de los legisladores y es bueno. Todos quieren participar, todos quieren opinar. Estamos viviendo esos momentos. Entonces tengo información que no se tardó mucho en aprobarse en lo general, pero luego en lo particular creo que hicieron como 300 reservas y suben unos a favor, en este caso casi todos, pero querían participar. Y ahí se llevaron toda la noche deliberando. Lo importante es que aprobaron en la Cámara de Diputados, creo que por unanimidad, la reforma. Es un hecho histórico, el reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a la verdad más íntima de México, de nuestro país. Y ahora pasa al Senado y creo que no va a haber problema. Se va a discutir y en su caso aprobar la semana que viene, el martes. Y luego pasa a los estados. Y luego va a las legislaturas locales. Pero le veo buen camino. Como se dice aquí en el Valle de México, cuando le desea a uno que le vaya bien a alguien, la expresión es buen camino. Entonces, lleva buen camino esa reforma a la Constitución. ¿Qué le falta en esa agenda para la nueva presidenta en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos? La aplicación de la Constitución, de la reforma constitucional, porque si no se aplica, se convierte en letra muerta lo que está en la Constitución. Ahora lo que hay que procurar es de que se respete lo que establece la Constitución, por ejemplo,
que cuando se vaya a hacer una obra se consulte a las comunidades, que los pueblos indígenas puedan recibir recursos de manera directa para sus obras, porque eso no es posible ahora y la reforma ya lo contempla. Nosotros, para construir los caminos artesanales en Oaxaca, teníamos que triangular para poder entregar a las autoridades de usos y costumbres los apoyos. Ahora va a ser directo. Todo eso lo contempla la reforma a la Constitución y muchas otras cosas, ¿no?, buenas. Entonces, ¿qué falta? Que se aplique, porque quedó la mala costumbre desde la colonia. Se decía, se acata, pero no se cumple. Y luego, en la época del Porfiriato era lo mismo. La Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora va a ser distinto porque la presidenta es una mujer recta y con convicciones. Pero sí fue un avance importante. Presidente, ya por último, ¿esta reforma constitucional se va a publicar en lenguas maternas de los pueblos y comunidades indígenas? Porque hay muchas reformas que se han hecho que en las comunidades no hay ninguna información sobre lo que se hace en las cámaras, porque no se traduce, no hay información en la lengua materna. Sí, yo creo que va a traducirse en la lengua indígena, en todas las lenguas, para que se conozca la reforma. Es lo mejor. Y que además se transmita en todas las radios comunitarias donde se hablan las lenguas, que eso es otra cosa que debemos de cuidar, que no se pierdan las lenguas originarias, que no son dialectos, como se dice de manera despectiva, son lenguas. Y sí creo que va a ser así. ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán, de 4 Media Telecomunicaciones, Veracruz. Que nos comente su parecer. Ya se aprobó lo que es la reforma, hablando de reformas legislativas, la de la Guardia Nacional, pues en la madrugada. Sin embargo, pues sí se tardaron bastantito en el tema de los particulares. Que nos comente de inicio este tema y también algunos otros 2 temas que le quiero plantear, por favor. Bueno, yo estoy muy contento y además tranquilo, porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda
con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna. Y se corrompió. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero no profesionales, no disciplinados, muchos administrativos, más que operativos. En ese tiempo calculo que habían 20,000 elementos para todo el país. Durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal, no hicieron cuarteles, instalaciones. Iban los policías federales a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Y lo peor, que se vincularon a la delincuencia. Ahora en el juicio a García Luna, no solo lo están juzgando por los 6 años que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal Preventiva. Lo están juzgando por una década, por 10 años. Entonces, imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130,000 elementos. Se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación. Hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. En 5 años, o sea, crear una institución. No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. Este es el mensaje que le da a los que mencionan de que la Secretaría de Seguridad al mando de Omar García Harfuch se va a quedar sin un brazo que puede ejecutar lo que está haciendo la Secretaría, y también sería el mensaje que le daría a los que hablan del mando civil, mando militar. Ya la doctora Shimon Pardo ha mencionado de que ella es la presidenta, va a ser la presidenta de México y es civil,
Pero bueno, me gustaría escuchar su precisión al respecto. Pues es eso lo que dice la presidenta, comandante o comandanta, comandante suprema de las Fuerzas Armadas va a ser la presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum. Eso hay que tenerlo muy presente. Y la Secretaría de Seguridad Pública tiene muchísimas otras tareas, actividades. Tiene que ver con los reclusorios, por ejemplo, tiene que ver con toda la política de coordinación de las policías, la coordinación del sistema de seguridad pública a nivel nacional. Tiene que ver con la protección civil, con muchas cosas, muchas tareas. La última encuesta del INEGI, creo que la dieron a conocer ayer, sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. A ver si la damos a conocer. Porque una cosa es lo que opinan los de la llamada clase política, o los de la sociedad civil, y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. Mire, percepción social sobre el desempeño de autoridades. Esta es la que dieron a conocer ayer o antier. Marina, 86.7 de aprobación por los ciudadanos. Sobre el desempeño y están de confianza. Sobre el desempeño. Ejército, 84.3. Guardia Nacional, 77.2. Fiscalía General de la República, 61.9. Policía Ministerial, 60.8. Jueces, 60.7. Policía Estatal, 57.3. Ministerios Públicos, 56.4. Policía Municipal, 51.6. Policía de Tránsito, 45.5. Ahí es percepción, Pepe. Ya se nos quedó eso de que los mordelones son los de tránsito. Pues no, los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. Esta es de confianza, mira. Sí. Confianza, Marina 89.3, Ejército 86.7, Guardia Nacional 80.6. Fiscalía General de la República 65.1, Policía Ministerial 62.4, Policía Estatal 61.5, Jueces 60.5, Ministerio Público 59.7, Policía Municipal 58.3 y también Policía de Tránsito 48.5. Y percepción de corrupción en autoridades. Ahí ganan los jueces. Lo de tránsito, les digo.
Y los jueces, segundo lugar. Policía de tránsito, 72.2. Sí, son corruptos. Jueces, 64.6. Son corruptos. Policía preventiva municipal, 62.4. Policía estatal, 60.7. Ministerio Público, 60.2. Fiscalía General de la República, 54.9. Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, 54.8. Guardia Nacional, 30.6. Ejército, 25.5. Marina, 19.8. Es que esto es el sentir del pueblo, no de la élite. Entonces, para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar. Eso en el flanco izquierdo. Y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía, una guardia que garantice que no haya privilegios. Pero esta es la realidad. Y yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. La quisiera firmar esta próxima semana, presidente, para que se aprueben los estados también antes de. La quisiera firmar antes de irse a su rancho. La quisiera firmar esta reforma a la Guardia Nacional. A ver si da tiempo, porque tiene que ir. Primero va al Senado la semana ya que viene. Ya nada más me queda a mí la semana próxima. Y luego tiene que ir a las legislaturas. Pero aprobándose en el Senado, yo creo que en las legislaturas, si hasta los legisladores del conservadurismo deberían de consultar a los gobernadores de sus partidos. Por ejemplo, ¿cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa? O un legislador de Jalisco, o un legislador de Nuevo León. Sí, hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando que policías estatales y que policías municipales, y que además la mayoría de los policías municipales, no todos desde luego, pero en muchos municipios están vinculados con la delincuencia. O sea, y solo por cuestiones politiqueras van a decir, no voto por eso,
Por eso yo creo que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, van a actuar de manera consecuente. Ya hay como en la mitad de los estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y mi recomendación a las autoridades locales, gobiernos estatales, municipales, que se apoye más o que se le dé más participación a la Guardia Nacional. Hay una razón. Los policías municipales viven ahí están sus familiares, están más expuestos. Es muy difícil no someterse a la delincuencia, que hay amenazas y tentaciones. Están muy vistos ahí. La Guardia Nacional, como los elementos de la Marina y del Ejército, ¿sí?, los rotan, no llegan a identificarlos las bandas de delincuentes. Y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen. Porque imagínense si la policía municipal o estatal está al servicio de la delincuencia, qué esperanza para el ciudadano. Entonces, todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Antes, la verdad, no les importaba la seguridad pública, no les importaba. Pues les estoy hablando que en su mejor momento eran 20,000 elementos operativos para todo el país, porque constitucionalmente ni el Ejército ni la Marina podían dedicarse a labores de seguridad pública. Con la reforma que se logró, ahora contamos con el apoyo de Marina, de Defensa, y se creó la Guardia Nacional. Entonces, esa es mi explicación. Y acerca de la represión y del militarismo, eso depende de la autoridad civil. En lo nacional, pues del presidente, ahora de la presidenta, porque de acuerdo a la legislación, a las leyes de las Fuerzas Armadas, el comandante supremo, comandanta suprema, va a ser la presidenta de la República. ¿Quién dio la orden en el 68 para la represión? Díaz Ordaz. Y así es todo. ¿Quién daba la orden para que
se masacrara a personas cuando se desató la guerra contra el narcotráfico? Pues el presidente Calderón. ¿No fue él, pues, vestido de militar a dar la orden allá en Apatzingán, entrando su gobierno? En este gobierno no ha habido desapariciones, no ha habido represión, no ha habido tortura, no hay masacres. Los índices de letalidad son de los más bajos, porque son menos los muertos que los detenidos y heridos. Antes era al revés, cuando Calderón eran más los muertos que los heridos y detenidos. Entonces, todo eso hay que irlo exponiendo, explicando, y que nos ayuden, porque se avanzó bastante en detener el crecimiento delictivo, pero falta, porque quedaron todas esas malas prácticas de contubernio, de asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia. Bueno, lo que estamos ahora constatando con el caso de García Luna, y la mayoría de los medios no dice nada. Fue una cosa gravísima. Estaba yo hojeando el documento de la sentencia, lo recomiendo que lo lean. Es gravísimo todo el sustento de las acusaciones que se le hacen a García Luna. Y también lo acusan de que estaba sobornando incluso a los reos, ¿eh? O sea, que seguía sobornando dentro de la prisión a los reos para que cambien de la declaración. Sí, pero los sobornos durante 10 años. No, pero el tema es de que los mantiene, o sea, supuestamente es que los mantiene, de según sí, se dice. El recibir sobornos por protección. Y normal, vi una entrevista que le hizo Ciro, ahora salió en la red, cuando estaba dejando la secretaría, y sale una primera acusación en contra de él, y Ciro lo entrevista, pero con mucho respeto y cuidado. Y lo que me llama la atención, bueno, le da todo el tiempo, y Ciro lo apoya en sus dichos. Sí, claro, dice, yo he estado contigo, ahí me enteré, dice, como en 4 ocasiones, dice, 2 en no sé dónde y 2 allá en tu oficina, en el búnker, tomamos café y todo. Esto antes de que lo detuvieran. Pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, ¿y qué haces aquí?
en México. No, pues es que como es día feriado en Estados Unidos, vine aquí. O sea que ya vivía allá y todo, ninguna pregunta, oye, ¿y dónde vives? ¿Y por qué te fuiste a vivir allá? ¿Y cómo le haces, pues? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Tener departamentos allá y ahora sí que ¿quién pompó? Pero nada de preguntas sobre eso, todo normal. Se pueden ir a vivir a Miami o a Madrid, que está de moda, y no pasa nada. Entonces, sí vean el relato de la sentencia. Y a mí me llamó la atención y quería yo saber por qué, bueno, la carta que escribe García Luna, ¿la escribe antes o después? Que no he llegado todavía a saber. Antes de que conociera el documento de la solicitud de sentencia, o no sabía, pero es cosa de esperarnos. No, me gusta hablar de eso. Mire, yo una de las cosas que agradezco a la vida es que me tocó, por mis convicciones, ocupar este encargo para ayudar a mi pueblo y a mi querido México. Pero a mí no me gusta que nadie sufra. No le deseo mal a nadie. Por eso puedo decir gracias a la vida. Ya me falta muy poco y ya estoy cumpliendo mi misión. Logré algo que era antes muy difícil. Una vez le preguntaron al maestro Pani, que era muy cercano a Obregón, que por qué no buscaba ser presidente si era muy amigo de Obregón. Y contestó Pani, es que yo no podría mandar a matar a nadie. Porque antes se actuaba con mucho autoritarismo. Entonces, yo no quiero que nadie sufra, ya que corresponda a las autoridades dictar sentencia y que cada quien asuma su responsabilidad y sobre todo el que se tenga en cuenta que hay que estar bien con uno mismo, con nuestro tribunal, que es la conciencia.
A veces se puede estar en la cárcel y si uno es inocente y si está en la cárcel porque se está luchando por una causa justa, la cárcel, en vez de convertirse en prisión, es un lugar que dignifica y además protege. Aquí hemos hablado de cómo dirigentes sociales, opositores, en la época de mayor autoritarismo, fueron a la cárcel y se salvaron porque estuvieron unos años en la cárcel y salieron. Pasó el vendaval autoritario y pudieron vivir y no los asesinaron. Hubieron dirigentes que no fueron a la cárcel y los asesinaron. Entonces, todo depende de la conciencia. De eso es lo que se debe de preocupar un dirigente, de estar bien con su conciencia y estar bien con el prójimo. Oiga, presidente, rápidamente dos cuestiones. La primera, no sé qué le haya comentado su consejería jurídica respecto a esta admisión que hizo el día de ayer la ministra Norma Piña de este recurso de controversia para buscar tirar la reforma judicial promovida por jueces, ministros y magistrados que se estipuló como de urgente resolución. Si nos puede comentar de eso y también ya para finalizar, y a ver si alguna otra compañera o compañero puede preguntarle algún tema, pues es preguntarle qué información le dio el jefe de gobierno Martí Batres sobre lo que pasó en Xochimilco. Ya se mencionó el tema, incluso ese día que estuvo aquí el doctor Batres, pues regresó, respondió. Sin embargo, pues se menciona que el JUT, se le llama así, usted ha de conocer el término, es el jurídico y de gobierno, fue el responsable de esta represión, ataque a este grupo de San Gregorio Atlapulco, que son mis vecinos de San Pedro Atocpan, allá de Milpalta, pero es sí preguntarle en qué quedó el tema, porque finalmente pues es un grupo que puede tener diferencias con quien sea, pero creo que no son las formas en las cuales se le reprimió, porque es la palabra, se le reprimió, se le golpeó incluso por ahí a mujeres y niños que estaban ahí en esta manifestación. Pues de inicio lo de la Suprema Corte, presidente, por favor. Bueno, eso corresponde pues a la Consejería Jurídica y al Poder Legislativo. Ya se ha hablado bastante de que no hay fundamento legal para detener una reforma constitucional, porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo, es su razón de ser. Si se cumplen todos los procedimientos que establece la misma Constitución, las leyes, eso lo deberían de saber no solo los abogados, sino con más razón las autoridades judiciales. Yo lo único que recomendaría es de que ya dejen de estar afectando al Poder Judicial, que lo siguen deteriorando, porque pues eso mismo es lo que termina de convencer a los que tenían duda
ese comportamiento completamente arbitrario, sin fundamento legal. ¿Cómo actúan para defender privilegios sin tomar en cuenta la Constitución, sin tomar en cuenta las leyes, extralimitándose o buscando extralimitarse en algo que no les corresponde? Eso no tiene nada que ver con un auténtico Estado de Derecho. Eso es reafirmar el que querían la permanencia de un Estado de chueco. Ojalá y se serenen y actúen de manera responsable. Lo otro, explicó en el Gabinete de Seguridad Martí Batres, después de estar aquí, que ya tienen la investigación y es cosa de que él dé a conocer lo que se resolvió. Yo creo que a partir de lo que nos estás preguntando, él va a informar, si te parece. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones y sandiaguilera.com. Presidente, me han mandado varios mensajes los pacientes oncológicos del ISSSTE, del Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario, que solicitan su apoyo porque no tienen médicos especialistas ni medicamentos. Tengo las cartas firmadas por los pacientes, se la voy a hacer llegar con Jesús. Por otro lado, presidente… ¿Dónde es? En el Hospital del ISSSTE de la Alta Especialidad Regional Bicentenario, en el Estado de México. Ahí están. Por otro lado, le quiero dar un informe de lo que ha pasado con la Universidad del Conde de Veracruz. El gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, informó que Marco Antonio Conde perdió los amparos que interpuso en Veracruz, por lo que ya ya le suspendieron los revueltos que tenía. Además de que COFEPRIS dijo que los egresados de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores en Medicina representan un riesgo para la salud de la población. Sabemos que ya cerraron estas maestrías, sin embargo, siguen las publicaciones de esas escuelas en redes sociales utilizando los rebúes que ya les retiraron. Marco Antonio Conde sigue haciendo sus congresos y diplomados en hoteles. De hecho, COFEPRIS y CONAMED ya les clausuró los últimos eventos que tuvo en Boca del Río y en Monterrey. Sin embargo, él, burlándose, contrata otros lugares para hacer sus congresos. Ya sabe que van a llegar a cerrarle los hoteles y se va a esos lugares a hacer sus eventos. Esto es todo sin autorización de las autoridades estatales. También le comento que la falta de la ley de salud todavía está en el Senado. Bueno, con todas las reformas que ha habido, pues no han tenido tiempo, que ojalá y se puedan dar un tiempo, sobre todo porque es de salud, presidente, y usted sabe que mucha gente ha estado muriendo. Por otro lado, los rebúes aparecen activos todavía en la página de la SEP y ya están cancelados, ya lo manifestó el gobernador, y sí están cancelados, pero ahí siguen activos, no han actualizado esta página, a ver si es posible que la actualicen. Y también quiero hacerle una denuncia que la Dirección General de Profesiones dio un registro de manera irregular al Colegio de Maestros en Cirugía Estética con el número F-407. No me gustaría acusar a nadie de corrupción, pero sí que investiguen y por favor retiren ese registro, ya que se anuncian diciendo que tienen el aval de la SEP y de la CIFRUS. ¿Sí? Y por otro lado tengo otra pregunta, presidente. Usted sabe que al finalizar cada
administración quedan adeudos con proveedores o indemnizaciones. En este caso, en el del IMSS tengo varias indemnizaciones por mala praxis. Quiero preguntarle qué va a suceder porque ya termina el sexenio, bueno, con usted y salen pues todos, si van a quedar para la próxima administración o si antes de irse van a liquidar estos adeudos, presidente. Bueno, acerca de lo del ISSSTE que planteaste, de medicamentos y de los médicos, vamos a pedirle a Berta, alcalde, que nos ayude a ver esto. Gracias. Sobre las denuncias que das a conocer sobre… La CEP. Sí, la SEP también Muchas vamos gracias. a atenderlo. Lo de que tiene que ver con la Secretaría de Salud, igual. Sí. Aquí me va a ayudar Jesús. Sí. Y sobre los adeudos, si están en trámite y nos alcanza a nosotros el tiempo, se paga. Si no, con la nueva administración. Es muy importante que todos los mexicanos sepamos que no se va a detener, no se va a parar la administración, como nunca, porque esto es inédito. Hemos llevado a cabo un acuerdo de transición ordenado, de amplia comunicación, va inclusive a quedar el mismo equipo en la Secretaría de Hacienda. Bueno, el secretario de Hacienda actual continúa y varios funcionarios, mujeres, hombres de la actual administración continúan, pero además ya están enterados completamente los que van a entrar de lo que está en proceso. Hemos tenido muchas reuniones, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas, Jesús Esteva, ya ha estado en reuniones con Jorge Nuño, secretario actual, y con todos los que tienen que ver con la construcción. Ya Jesús Esteva está completamente enterado, ya él está conduciendo lo de la terminación del tren Toluca-Ciudad de México, está completamente enterado de la operación del Tren Maya, está completamente enterado, él ha participado en la ampliación del bosque de Chapultepec, que por cierto vamos a inaugurar ya la cuarta sección, y los cablebús. ¿Cuándo, presidente? El martes. ¿Se va a subir? Sí, y me dicen que es una belleza, algo excepcional, ese cablebús desde Santa Fe hasta Los Pinos. Pero es la rehabilitación de 800 hectáreas, es el parque
más importante del mundo. Va a estar la Cineteca, hay instalaciones nuevas, el director artístico, el maestro Orozco, pues es de lo mejor que hay entre los creativos mexicanos, y a él le tocó el diseño de los puentes que comunican de una sección a otra, y son obras de arte. Entonces, Jesús Esteva, regresando, ya está completamente enterado, ya todos los secretarios, ¿no?, han estado en comunicación permanente. Bueno, hoy vamos de nuevo con la presidenta, juntos vamos a estar en Cancún, en Chichén Itzá, en Mérida. Vamos a recorrer ese tramo con un nuevo tren. Es un tren ya que tiene dormitorios, que tiene restaurante, y esa vía ya permite un desplazamiento de 130, 140 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros por hora? Por ejemplo, si uno se sube en Palenque, en el tren, diario hay corridas del tren. Se sube uno en Palenque y baja uno en Cancún, son 10 horas. Y estamos hablando de 920, 940 kilómetros. Y se hace 10 horas porque va parando ya en estaciones. Pero si uno se va en un autobús de Palenque hoy a Cancún, son 14 horas. Lo que se hace en tren en 10, se hace en autobús 14 horas. Pero no solo es eso, es que no es lo mismo de ir en el autobús o manejando por la tensión que ir en el tren. ¿Cuántos kilómetros por hora va, presidente, el tren? Llega a 140, 150, tiene capacidad para 160 kilómetros por hora. Gracias. Eso va a ir dependiendo de el mejoramiento de las vías, la automatización de las vías. Es un proceso. Entonces vamos ahora a recorrer de Cancún a Mérida, pasando por Chichén, y mañana vamos a supervisar caminos, vamos a supervisar con la presidenta el camino de Oaxaca al Istmo, y vamos a estar en Guelatao, en el camino de Benito, y vamos a entregar más de 200 certificados de caminos que se construyeron con las manos de mujeres y hombres de los pueblos de Oaxaca, caminos artesanales. En suma, son como 2.500 kilómetros construidos por la gente, con concreto, piedras, adornos. Son caminos bellísimos, hechos por
las mismas comunidades. Nosotros lo que hicimos nada más fue apoyarlos con el presupuesto, ellos manejaron su presupuesto, ni un acto de corrupción, les alcanzó el presupuesto, les sobró en algunos casos para hacer otras mejoras, se ayudaron porque el dinero quedó en las comunidades y hubo empleos. Fue una obra que me siento muy orgulloso, porque desde que estábamos en la oposición iba yo a las comunidades, a los pueblos de Oaxaca, y los caminos, la mayoría de terracería, a las cabeceras municipales. Y les decía yo que por qué no les entregaban a ellos los apoyos para hacer los caminos. Y me contaban de que los ingenieros, los funcionarios decían de que ellos no tenían experiencia para hacer los caminos. Estamos hablando de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, o uno de los mejores, o de los mejores trabajadores de la construcción del mundo. Nada, porque manejaban el dinero los funcionarios y no llegaba el dinero. Me encontraba yo letreros: aquí se construye el camino de Santa María a San Pablo, siempre el nombre de santo y el nombre zapoteco o el nombre de cualquier otra cultura. Pues nada más hacer el letrero. Entonces, cuando llegamos al gobierno, dijimos, todas las cabeceras municipales van a tener camino pavimentado, y lo vamos a hacer con la participación de las autoridades de usos y costumbres, y confiamos en ellos y en la gente. Se les dieron los recursos y ahí están los resultados: más de 200 caminos bien hechos, y eso vamos a inaugurar el sábado, y el domingo también vamos a estar en Veracruz. No va a estar ya conmigo la presidenta electa porque ella tiene compromisos acá el domingo, pero yo sí voy a estar el domingo en Veracruz. Vamos a visitar la nueva, la rehabilitación de la casa donde vivió el presidente Juárez. Se adquirió esa casa, se rehabilitó, y también se adquirió el sitio, el lugar donde se firmaron las leyes de reforma. Entonces vamos a hacer una ceremonia para recordar al presidente Juárez y sobre todo ese hecho histórico importantísimo, la promulgación de las leyes de reforma. Y no había nada en Veracruz sobre eso. Y ahí estuvo el presidente Juárez, y desde ahí tomó esa decisión histórica de separar al poder civil del clerical, aplicando el principio bíblico de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y también que se sepa, ¿no? El presidente Juárez puede ser tachado de anticlerical, pero no era antirreligioso, Presidente, porque le tiene
le tenía mucho amor al pueblo. Hasta Ignacio Ramírez, el nigromante, que era liberal, radical, fue excomulgado. Llegó a decir, a pesar de sus posturas anticlericales, que él se hincaba donde se hinca el pueblo. Entonces, también aclarar eso. Y aclarar que el Estado laico significa el respeto a todas las religiones y el respeto a los no creyentes. Eso es el Estado laico. Y ya vámonos a desayunar. Presidente, nada más para finalizar, presidente, desde hace casi 6 años que llevo cubriendo esta fuente, he comprobado el humanismo de su administración. Desde mi trinchera he luchado contra diferentes intereses que dañan el tejido social, la seguridad patrimonial y salud de los mexicanos. En el curso de una de mis investigaciones me convertí en víctima de una privación de la libertad, siendo sometida a un intento de asesinato y a un terrible cautiverio. Este incidente, aunque doloroso y aterrador, solo incrementó mi espíritu de lucha y me fortaleció aún más. Gracias de todo corazón por su intervención, ya que hizo que mis agresores me fueran a abandonar al IMSS de Lomas Verdes, donde me salvaron la vida. Pude experimentar en carne propia la vulnerabilidad y el miedo que muchas personas en nuestro país enfrentan diariamente. Estoy convencida de la importancia de la justicia social, la igualdad de oportunidades y el bienestar de todos los mexicanos. Gracias, presidente, por darme el respaldo y poder solucionar y ayudar a los demás. Es momento de que ese hombre que parece corredor keniano disfrute de la tranquilidad y del camino que ha forjado. Gracias, gracias, gracias. Sí. No, felicidades a ti, porque enfrentaste una situación muy difícil y eres un ejemplo de cómo con perseverancia, ¿no?, con mucha fe, se pueden enfrentar todas las adversidades. Siempre hay salidas, siempre. No hay que darse por vencidos. Y muchas felicidades a ti. Y vámonos a desayunar. Fíjense que yo cometí el error porque pues no estoy actualizado en las normas del partido de Morena y resulta que si la eligen, ella va a entrar a ocupar su sitio como dirigente hasta el 1 de octubre y no tiene problema legal para que termine. Y además quiere ella, me pidió, si tan luego dije aquí lo del viernes, casi me estaba esperando para decirme, oiga, ya quiere que yo me vaya, si no es así, a ver, pues explícame, ¿no? Y ya me explicó y yo pues la estimo mucho, la agradezco mucho y claro que si no tiene problema legal y en el caso de que la elijan para dirigente o para cualquier cargo en Morena, ella me decía que entraría formalmente hasta el día 1 de octubre. O sea que va a quedarse hasta que concluya el gobierno. Qué bien que me preguntaste eso, porque sí, es que yo me equivoqué aquí. Pensé de que
como iban a ser candidatos, tenían que dejar el cargo, pero no. El INE formalizó la pérdida del registro del PRD como partido político nacional. ¿Usted militó en ese partido? Yo le tengo mucho cariño al PRD, tengo muy buenos recuerdos. Fui fundador junto con muchos otros, mujeres, hombres, de ese partido. Se avanzó bastante, me tocó dirigirlo. Me siento muy orgulloso que cuando dirigí ese partido, además de que se avanzó mucho, logramos un propósito, el romper el bipartidismo que quería Salinas, de PRI-PAN, la llamada alternancia, que era gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y así querían llevársela, engañando, cambiando nada más de siglas, de colores, ni siquiera de personajes. Porque cuando ganó el PAN la primera vez la presidencia, y la única, porque después no ganó, se robaron la presidencia, pero la primera vez su secretario de Hacienda de Fox fue subsecretario de Hacienda de Salinas, y todos fue lo mismo, no hubo ningún cambio. Entonces, cuando estuvimos en el PRD, en una elección intermedia, desplazamos al PAN como segunda fuerza y logramos muchas cosas, y se demostró que había otra opción, otra alternativa, otro camino, otra vía. Por eso, pues no celebro el que haya perdido su registro el PRD. Fueron circunstancias, ojalá y lo que llevó a que el PRD perdiera su registro sirva de lección a otros partidos para no cometer los mismos errores y para no olvidar que el actor principal en todo proceso político siempre es el pueblo, incluyendo a Morena. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y nunca más el desprecio al pueblo, ignorar al pueblo. Nunca más. Y si no se logra tenerle amor al pueblo, que eso es lo ideal, amar al prójimo, cuando menos que aprendan a respetar al pueblo, que hagan a un lado la mala costumbre de sentirse superiores al pueblo, de ningunear al pueblo, porque eso les afecta mucho
Miren lo que acaba de pasar. Pensaron de que con el dinero y con los medios de comunicación o información o manipulación iban a regresar por sus fueros y el pueblo se los recetó, les dio un tengan para que aprendan, o toma tu champotón. Pero como son tan clasistas y racistas y prepotentes, no quieren, ahí andan aferrados a su conservadurismo rancio. Pero también hay que respetar, no puede haber pensamiento único, hay que garantizar el derecho a disentir y no ver a nadie como enemigo, si acaso como adversarios, no odiar a nadie, respetarnos y querernos. Y ahora sí, a desayunar.